Gracias, Alberto, por el tiempo y el análisis. Esta vez tocamos la puerta de uno de nuestros economistas porque tenemos esta apertura, Alberto, la acabo de leer, y YPFB admite que no proveerá el total de diésel al agro. Estamos mirando una parte de este rompecabezas. Dorgaten ya dijo ante los medios en las últimas horas que solo se despacha entre el 40 y el 59% del requerimiento y el gobierno ofrece a los productores combustible a precios internacionales. Alberto, ¿te parece si comenzamos por acá, por el agro, porque los granos están ahí, necesitamos los alimentos, hay una cadena complicada? ¿Te parece si comenzamos por este eslabón, combustibles, diésel y el agro? Sí, perfecto, porque creo que va a ser el impacto mayor que va a tener esta situación de escasez de diésel, porque en realidad la escasez viene porque no tenemos dólares. Como no hay dólares, no podemos comprar diésel. Y al no tener el diésel, particularmente para el sector productivo agrícola, lo que va a haber es una escasez de alimentos en algún momento este año y es posible que tenga serias consecuencias en todo lo que significa la producción agroindustrial, que es muy serio porque esta es una producción que se ha ido aumentando paulatinamente, ha supuesto generar mercados externos también y pues ahora se ve afligida y qué sé yo, atacada, digamos, por la escasez de diésel. Y esto yo creo que va a ser la mayor consecuencia de esta situación que estamos viviendo. Volvamos a la madre del cordero. Haces muy bien en recordar el origen de esta crisis. Hay una escasez de dólares. ¿Seguimos manteniendo los mismos elementos que explican esta escasez de dólares? ¿Cómo evalúas esto, ya que es la madre del cordero? Bueno, sí, es que la madre del cordero sí es la escasez de dólares y que vienen pues desde el año, yo diría desde el año 15, cuando empiezan a caer nuestras reservas y no ha habido ninguna actividad efectiva, real. Y además que haya sido pensada con anterioridad a esa situación como para evitar que no exista las exportaciones, la suficiente cantidad de un producto exportable o varios productos exportables que puedan sustituir la caída de gas, de la producción de gas, por un lado, que ya se veía que venía, y por otro lado también el cierre del mercado argentino que también se veía venir, porque el mercado de Brasil, y varias veces lo hemos dicho, es un mercado que aún ahora todavía podría comprarnos el gas si es que lo produjéramos. Entonces, esta es una situación que se viene arrastrando, la escasez de dólares va a continuar y lo que parece es que pues el gobierno ha sido muy bueno en manejar la abundancia que tuvimos durante varios años, a partir del 2003, 2004 hasta el 2015, digamos. Pero a partir de ahí, cuando ya empieza la crisis, no ha habido un buen manejo de enfrentar la crisis, ver cómo generar nuevas formas de producir, cómo generar nuevas formas de producir que están a la vista. No solo voy a insistir en el turismo, que siempre lo hago, pero se puede insistir desde la producción de papa, no para hacer una planta como la que se ha hecho, que se ve vacía, sino para una cantidad de variedades de papa que se tiene en Bolivia y se puede producir, o se puede producir madera, se puede industrializar o darle valor agregado a la castaña. Bueno, hay una variedad de productos que se podrían aprovechar que lamentablemente no lo hemos hecho y estamos en eso. O sea, seguimos pataleando lo mismo, pensando que el litio, el Mutún y ninguno de los dos proyectos no funcionan y no van a funcionar. Alberto, creo que es interesante pensar en el turismo, pensar en otros momentos de gran industrialización que puede tener el país, pero el punto es que ahora hay filas y ahora a los
productores, a los transportistas, no les sirve ningún proyecto ni turístico, ni de industrialización, ni el Mutum, porque es ahora cuando se necesita diésel y gasolina. Y esto crea, obviamente, un sentimiento de incertidumbre, nerviosismo, cuando uno solamente en la ciudad ve las largas colas para gasolina, en fin, no solamente el transporte público, también el transporte privado. Uno ve colas y ya se empieza a alarmar y somos nerviositos y nerviositas y nos metemos a la cola y nos empezamos a preocupar. Veamos las medidas inmediatas. Una de ellas, que ha sido anunciada por el gobierno, es la posibilidad de importar combustibles a precios internacionales. ¿Cómo miras esta medida, Alberto? Bueno, la pregunta sería, ¿a qué precios se están importando en este momento? Por supuesto que son internacionales, no es a otro precio que se va a comprar. Lo que quiere decir, me imagino, las autoridades es, se va a vender a precios internacionales al interior del mercado boliviano. O sea, Es sin la eso lo que subvención, deben claro. querer decir. Sin embargo, el tema continúa porque si se van a importar, tienen que pagarse en dólares y lo que no tenemos es dólares. Entonces, ahí pues es una situación que no tiene solución, salvo que llegue a gestionar créditos que no sean los 1.600 millones que están estancados en la Asamblea, porque ya están destinados a proyectos específicos, a pesar de que la ministra Parada decía, no, que eso que todavía entra al banco. No hay tal. Entra una muy mínima parte que primero se gasta y bueno, y va a ser gran parte va a salir en productos importados para hacer las inversiones que suponen estos proyectos. Entonces, de lo que se trata es de ir, creo yo, en este momento al Fondo Latinoamericano de Reservas. No tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, que es el cucu de este gobierno, y tramitar un crédito de emergencia por la situación que se está viviendo. Pero aparentemente no es eso lo que quiere realizar el gobierno y bueno, nos mantiene en esta zozobra. Y como tú dices, cuando uno ve colas ya empieza a asustarse y se va a meter en la cola aunque tenga que estar ahí horas esperando. Yo las detesto y espero que en algún momento siempre aparezca la gasolina y si no, mientras tanto uso o el teleférico o el transporte público. Así es, hay mucha gente que ya dice, en cuanto uno vea una estación de servicio y uno tenga medio tanque, pues se mete nomás a llenar el tanque o mejor tomar un minibús y reservar la gasolina, cuidar la gasolina. Estamos en esto y nos afecta psicológicamente, socialmente, psicológicamente, por supuesto que tiene también una incidencia en la economía. Un par de datos actualmente sobre el diésel. Actualmente el 90% del diésel que se consume en Bolivia viene del mercado externo. Hay 500 camiones cisterna que están detenidos en países vecinos a la espera de cargar combustible y obviamente esta falta de pago impide la entrega inmediata de los carburantes. Y EPFB y sus autoridades consideran que una vez realizados los pagos, la llegada de combustible será rápida y en grandes volúmenes, aunque también he escuchado de fuentes informadas que vendrá otra vez esto de las marejadas y está también en riesgo el tiempo, no solamente es la escasez de dólares, el pago, sino también los tiempos y por supuesto estos huecos que se hacen en el agro, en el transporte, en fin, y en la vida cotidiana. Hablemos de los créditos. Alberto, más de una vez has mencionado la urgencia de prestarse plata. No siempre hemos tenido eco a tu propuesta en nuestra mesa de economía, pero hoy cada vez más se habla de esto de los créditos de financiamiento externo. Se habla de 1.667 millones de dólares. Esto en discusión en la Asamblea, pero ¿tú crees, si fueras parte del gobierno, que hay que buscar por fuera de este embotellamiento, de esta tranca en la Asamblea y que la solución tiene que ser prestarse por estas vías? ¿Sería la única? ¿No harías un intento de un acuerdo en la Asamblea? Bueno, la verdad que la Asamblea en la forma que actúa no es la forma en que uno esperaría que lo haga democráticamente, que lo haga en beneficio de la población. No, ahí es una situación de boicot a lo que quiere hacer el gobierno. Pero
No hay que confundir ese tipo de créditos con el crédito que yo favorezco o que siempre he hablado, que es un crédito que tiene que venir, decía hace un momento, del FLAR, que es un fondo latinoamericano, no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, aunque yo insisto en que se tiene que ir al Fondo Monetario Internacional porque es el único organismo que va a poder dotar a Bolivia de la cantidad suficiente de dólares que se necesita. En mi cálculo son 9.600 millones de dólares que se necesita para pagar proveedores, para importar combustibles, para importar todo lo que sea necesario importar, para pagar la deuda externa, para solucionar parte del problema fiscal. Bueno, en realidad llega eso a un monto de 9.600 millones de dólares en este momento que no le va a dar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, voy a pedir, tome señores, hasta los 9.600. Esto te lo va dando paulatinamente. Mucha gente dice, no, no hay que prestarse más. Bueno, pero entonces, ¿qué alternativa se tiene cuando lo que falta son dólares? Y la única entidad o las dos entidades que nos darían una cantidad razonable en función de lo que necesitamos es el FLAR y el Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial, el BID, la CAF, no son fondos como el Fondo Monetario Internacional. Si nos prestan va a ser para proyectos específicos. Eso, las condiciones, Alberto, ¿dónde recomendarías acercarnos con un criterio más pragmático? Hablo de las condiciones, porque tampoco es que prestan libremente, sin condiciones. Hay siempre una ecuación que hay que hacer con el organismo al que uno se acerque, ¿no? Mira, yo he hecho un estudio comparando a 4 países, Grecia, Irlanda, Ecuador y Portugal. Y es interesante ver la situación de Irlanda y Portugal, que han seguido dos caminos distintos. Irlanda siguió el camino ortodoxo propio de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero en una exigencia que pudo responder Irlanda. En el caso de Portugal, el primer ministro que impulsó esto, y estoy hablando del año 18, fue Costa, un ministro socialista aliado con partidos de izquierda en esta alianza. Él logró convencer al Fondo Monetario Internacional que la manera de bajar el cociente que se utiliza para medir el déficit fiscal no era haciendo que el gobierno o el Estado gaste menos, restringiendo pues gasto social, restringiendo las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos, sino más bien haciendo crecer el producto, que es el denominador de este cociente. Y eso es posible. En Bolivia hay muchas posibilidades, y te las mencionaba hace un momento, para hacer crecer el Producto Interno Bruto y bajar, por lo tanto, este cociente. Pero esto se tiene que negociar, se tiene que hablar, toma tiempo, y yo me imagino que al menos en 3 meses nos podrían otorgar una parte de lo que se necesita, y paulatinamente irá durando 2, 3 años o 4, de acuerdo a la gestión que se haga con el Fondo Monetario Internacional. Déficit comercial, tenemos cifras también preocupantes. A ver, yo no quiero estresar a la población, pero creo que hay que mirar también de frente la realidad para buscar algunas soluciones con este gobierno, con el que salga de las elecciones. Al final nadie tiene una varita mágica para salir de esta crisis que, por los datos que tenemos, es profunda. No vamos a salir de esto de la noche a la mañana. No sé si en los 100 días que promete, por ejemplo, el candidato Samuel Doria Medina, no sé cuán rápida puede ser la recuperación. Hay algunas cifras que vienen del propio Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado los datos de comercio exterior de diciembre 2024 y enero 2025, que han mostrado un deterioro, son cifras oficiales, en la economía nacional. En diciembre del 2024, el déficit comercial fue de 97.6 millones de dólares, acumulado al 24 de un saldo comercial negativo de 845 millones de dólares. Este déficit fue un 48% mayor al del año precedente, del 2023, cuando había alcanzado 570 millones de dólares. Un par de datos más en las exportaciones. Estamos hablando el 2024 de un total de
50 millones de dólares, un 17% menos que el 2023, y las importaciones del 2024 un 14% respecto del 2023 menores. Otra vez hay una disminución y estamos disminuyendo aquello que consolidaba nuestra economía, nuestra materia prima, ¿no? Creo que hay datos que difícilmente vamos a poder revertir a corto plazo. O yo estoy muy pesimista, Alberto. No, no, para nada. Mira, Claudia, a mí la verdad que el déficit fiscal no es el tema que me asusta, porque hay déficit bueno y malo. Si gastas bien, vas a tener tú un resultado bueno y eso el Estado puede hacer. Sin embargo, el desplome que significa en este momento el comercio exterior es algo muy serio, porque si caen las exportaciones no puedes importar. Y las importaciones juegan un papel fundamental en Bolivia porque se importa bienes de capital, bienes intermedios, o sea, materias primas de fuera del país y bienes de consumo. Y todo eso está cayendo y ha caído a la mitad de lo que fue en su momento, más de la mitad. Y lo propio con las exportaciones. Entonces, este desplome del comercio internacional es muy serio porque a empezar nos afecta la disponibilidad de dólares, pero también la calidad de vida y las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, donde muchos productos que se necesitan, y ya no te hablo de que vayas al supermercado y no encuentras N cosas, sino te estoy hablando de cómo va a poder crecer la economía si no tiene los insumos necesarios. Y te estoy hablando de producción de alimentos, producción de remedios, de fármacos, bueno, y otros tipos de insumos que vienen a ser necesarios para maquinarias, para el parque automotor, etcétera. Entonces, ese es el gran problema y que no hay, lo que te decía hace un momento, una alternativa que se presente. Aquí tenemos el sector que nos va a poder dar oxígeno para tener exportaciones. Y por eso es que insisto siempre, y ojalá que no hubiera llegado este momento para tener que insistir en que hay que acudir a, a los organismos que son los que nos pueden dar las cantidades que necesitamos de dólares. Una última pregunta que tiene que ver también con la preocupación de las personas que necesitan viajar, que necesitan dinero afuera y que no pueden sacar ni con tarjeta ni sin tarjeta. Vamos a tener únicamente que movernos con efectivo. ¿Qué pasa con madres y padres que tienen hijos estudiando afuera? Una última fotografía de esto, Alberto. Mira, yo creo que este es uno de los temas que a los padres y madres que tenemos hijos fuera nos preocupa enormemente y que habría que insistir tanto que a ver si llegamos a tener un oído receptivo que nos dice esta es la alternativa. Pero la verdad es que hemos llegado a un punto donde la situación es muy crítica y cada vez es menos el dinero que se puede retirar de los bancos, interna y externamente. O hay sucursales que te van a decir, yo no tengo dólares, vaya a la otra sucursal, vaya a la central del banco, ellos tienen los dólares. Entonces, hay una situación que cada vez está siendo mucho más grave. Y nosotros, que sí, todos estos padres de familia que tenemos a hijos en el exterior, haciendo un gran sacrificio para tenerlos en el exterior, bueno, la verdad es que deberíamos tener alguna salida, alguna forma en que se nos permita obtener esos dólares para poder facilitarlos a nuestros retoños. Voy a hablar de tus retoños, Alberto, y preguntarte, hablas en primera persona del plural, dices nuestros hijos tenemos, ¿qué haces tú como papá? ¿Tienes algún mecanismo que te está funcionando que podamos compartir con otros como yo, que también tengo un hijo estudiando afuera? Claro, bueno, lo que ocurre es que hay una página de padres de familia que tienen hijos en el exterior. Entonces ahí aparece algún padre de familia que dice, yo tengo dinero, qué sé yo, dólares o euros para mandar afuera, porque tienen alguna cuenta afuera, entonces, y quiero que recibir bolivianos aquí. Entonces se hace esa transacción y bueno, y la otra alternativa fue que cuando viajó alguien, mi hija está en Estrasburgo, en Francia, pues tuve la posibilidad de mandarle algún dinero, que ahora ya lo tiene como reserva, pero uno no sabe cuánto tiempo le puede durar esta reserva,
lo cual pues siempre preocupa. Y bueno, le durará 6 meses. Bueno, ¿y qué hago después de eso? Sí. Bueno, ahora digamos, tengo la tranquilidad de 6 meses, pero esperemos que esto pueda ser un poco más cuando se den alguna alternativa para nosotros que estamos en eso, tú, yo y mucha gente que está en la misma situación. Así es, y he conversado con una amiga el fin de semana de esto mismo y me dice, yo tengo una hermana que también tiene una hija que estudia afuera y encontró la solución y es hacer volver a la hija a Bolivia porque ya no puede tenerla estudiando afuera y es complicado porque, como bien dice Alberto, es una inversión. Creo que la inversión más inteligente, con más sentimiento que podemos hacer por nuestros hijos, la educación, porque si bien tenemos muy buenas universidades en el país, también hay que reconocer que la pandemia ha dejado grandes lagunas, ¿no? Estamos hablando de quienes podemos tener a nuestros hijos, mientras tanto, en países europeos, latinoamericanos. Hay que también pensar en quienes están haciendo un esfuerzo por mantener a sus hijos acá en las universidades y también enfrentan una crisis económica, y tener un hijo en la UMSA también puede ser, o en una universidad privada, también puede ser un esfuerzo enorme, ¿no? Creo que hay que acompañar este esfuerzo, el mayor que tenemos quienes tenemos hijas e hijos, ¿no? Así es, y creo en algún sentido, fíjate, más o menos llega a ser, bueno, hay unas pues, diferencias, pero no es una diferencia muy grande en tener un hijo en la católica y un hijo fuera, ¿no? Será que sea unos 150 euros de diferencia, pero es más o menos la diferencia que yo tenía cuando mi hija estuvo una época en la Universidad Católica. Entonces, hacer ese adicional sacrificio, y como tú has dicho, la pandemia dejó una secuela que hay que tratar de llenarla, pero también hay que pensar en la posibilidad que tengamos profesionales a un nivel que lamentablemente no llegamos a tener en nuestro país, salvo en algunos campos como en física, en historia, donde las facultades que hay son verdaderamente extraordinarias y muy buenas. Así es, y eso también hay que subrayarlo. Muchas gracias, Alberto, por este tiempo y este análisis. Seguimos intentando comprender sin caer en esta espiral del nerviosismo, pero buscar soluciones que no van a aparecer con una varita mágica. Con este gobierno y con el gobierno que venga, necesitamos serenidad, inteligencia, paciencia para salir de una de las peores crisis en estos últimos años. Gracias, Alberto. Así es, necesitamos muchas ideas y también necesitamos oídos que reciban las ideas que pueden contribuir a cambiar la economía boliviana y que existen además medidas que se podrían tomar en un corto plazo para solucionar la situación a la que te refieres. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Hasta luego. Alberto. Que pases una linda jornada.